Desde hace tiempo que conozco esta enfermedad, soy hijo de profesores también, tengo un padre normalista, tengo una madre educadora de párvulos, así que desde antes de ser fonoaudiólogo conozco también la exigencia sobre las cuerdas vocales en ustedes, en los profesores y profesoras. Así que este último tiempo, estos últimos 10 años de mi vida laboral, me he dedicado específicamente a trabajar con profesores y profesores con patologías o enfermedades en sus cuerdas vocales. Hoy estamos en una gran nueva exigencia que es el teletrabajo. Sigo compartiendo con colegas suyos a través de tratamientos, terapias por videoconferencia y muchos colegas suyos. De hecho, hace poco estaba con un colega de ustedes de la comuna de Concepción que venía porque estaba con fatigabilidad, con cansancio en su cuerda vocal producto del teletrabajo. Uno pensaría que la exigencia de la cuerda vocal va a ser menor porque no estamos frente al aula, pero la verdad es que no es tanto así. La exigencia sigue siendo alta en tiempo. Él me contaba que estaba preparando videos, que hacía llamados telefónicos a apoderados, que hacía llamados telefónicos a los estudiantes, que hacía clase online, y la exigencia al parecer es distinta, pero sigue estando presente en las cuerdas vocales de ustedes. Así que hoy tenemos el lindo, importante desafío de generar herramientas, de comentar herramientas, de yo exponer algunas temáticas asociadas a la voz, las cuerdas vocales y el teletrabajo para que podamos también cuidarnos y que tengan toda la confianza y libertad de hacerme las preguntas que ustedes necesiten. Voy a ver si puedo mostrar las diapositivas para que empecemos con la actividad. Agradezco a Marcia por su gestión, agradezco al equipo también de ACH, a Felipe Navarro y a Amador también que estaban gestionando. Y los felicito también a ustedes por el interés de conocer un poquito más de las cuerdas vocales en este contexto de pandemia de COVID, y que también a la vuelta al aula, no sabemos cuándo va a ser, pero va a tener que ocurrir, van a haber también algunas exigencias vocales para todos los profesores y las profesoras. Exigencias por el uso de mascarilla. Veo de hecho aquí a Felipe Navarro que está con su mascarilla. Es una exigencia importante que va a tener que usar el profesor. La mascarilla va a provocar una amortiguación acústica, por tanto el sonido no va a salir tan libremente hacia el público. La mascarilla va a provocar una respuesta térmica distinta a la cuerda vocal, va a haber poca renovación de aire en las cuerdas vocales, y la temperatura sobre la boca, sobre la mucosa respiratoria va a aumentar, va a provocar mucha más sequedad en la cuerda vocal, y como veremos el día de hoy en la exposición, vamos a ver que una de las cosas que más daña las cuerdas vocales, que es más negativa para la cuerda vocal, es la pérdida de la lubricación, la pérdida de la hidratación o la sequedad en la cuerda vocal. Así que la mascarilla no va a ser un buen aliado al regreso. Voy entonces a ver si puedo compartir la presentación. A ver si puedo compartir. ¿Me dicen si es que ven correctamente la pantalla de diapositivas? Sí, se ve, Felipe. Se ve perfecto, Felipe. Se ve bien. Muy bien. Se ve bien. Yo no los veo a ustedes, pero ya solamente veo la diapositiva. Bueno. Me contaban que tenemos hasta las 5 aproximadamente el tiempo, ¿o no? 5:30. 5:30. Sí, bueno, podemos estar hasta las 6 si gusta, porque el horario está a las 6, pero no, tenemos que dejar una pausa para la colación, sí. Por favor. Perfecto, hasta la 1 entonces, aproximadamente. Gracias, Mario. Vamos entonces, bueno. La temática entonces el día de hoy es el cuidado de la voz en el teletrabajo. Hoy está siendo un factor de riesgo extremadamente significativo e importante. Bueno, como les contaba, mi nombre es Felipe Cerda, soy fonoaudiólogo dedicado al cuidado, la clínica prevención de las disfonías de origen ocupacional. Bueno, la voz humana, si bien hay dos definiciones, que una habla más poéticamente que la voz es un reflejo de lo que yo soy, un espejo de lo que yo soy, la verdad es que eso, siendo muy poético, es muy cierto. O sea, si alguien me llama y yo le digo por teléfono y le digo, ¿cómo estás?
me dice, estoy muy bien, aquí súper bien, contento. Entonces, la persona me dice que está feliz, pero su voz me está demostrando, diciendo todo lo contrario. La voz es un reflejo de nuestras emociones y puede mostrar alegría, euforia, también rabia o ira. Pero también, y muy atingente a ustedes, la voz es un medio de comunicación. Yo, mi padre, que trabajó 46 años como profesor en educación pública, me dijo, yo puedo prescindir, hijo, de una pizarra, él usaba tiza con pizarra de tiza, estas verdes, negras también usaba. Puedo prescindir de las pizarras, del plumón, él no usó diapositiva, me acuerdo, él usaba transparencia en ese tiempo. Puedo tener ausencia de sillas, pero el día que no tenga mis alumnos y que no tenga mi voz, no sé cómo voy a enseñar. Y la voz es, para el profesor, el instrumento principal que puede compartir todo su conocimiento, educar a los estudiantes, enseñarles habilidades de la vida social, matemática, lenguaje, historia, arte, ciencia, educación física, todas las destrezas, disciplinas. La voz es el medio de comunicación más inmediato y más eficiente. Esta diapositiva posiblemente es la más importante, una de las más importantes de las que vamos a comentar, y debo decirles que la capacidad de producir la voz técnicamente se llama la capacidad de fonación, así como la capacidad de alimentarse, de tragar se llama deglución, cuyos trastornos de la deglución se llaman disfagias. La fonación es la capacidad de producir la voz, cuya alteración, enfermedad o patología de la fonación o de la voz se llama disfonía cuando la pérdida es parcial y afonía cuando la pérdida de la voz es completa. La capacidad de producir la voz, como veremos, no solamente depende o es inherente a las cuerdas vocales, sino que prácticamente todo nuestro cuerpo tiene una participación en algún grado en producir la voz. La capacidad de producir la voz o la voz humana está descrita por 4 principales características o cualidades. Una principal cualidad es el tono. El tono de la voz refiere a si la voz es más aguda o la voz es más grave. Si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi voz es aguda, en falsete. Si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi voz ahora es más grave. El tono de la voz o la altura tonal, que se mide específicamente en hertz, ciclos por segundo, depende única y exclusivamente de las cuerdas vocales. Las cuerdas, como veremos después en algunas fotografías y videos, las cuerdas se estiran. Son 2 cuerdas vocales verdaderas. Se estiran las cuerdas vocales hacia adelante para elongarse y quedar muy finitas y así provocar sonidos agudos. Fina y tensa, la cuerda vocal al estirarse provoca sonidos agudos. Cuando la cuerda vocal se acorta, se pone un poco más engrosada la cuerda vocal. Al acortarse, provocamos sonidos graves. La segunda cualidad es la intensidad, también llamado volumen de la voz, que es muy asociado a la proyección o impostación de la voz. La potencia de la voz, medido en decibeles, el volumen de la voz o intensidad, depende de 2 sistemas corporales. Depende de la función respiratoria, cuando yo aumento la intensidad o volumen de la voz medido en decibeles, aumento la fuerza, el flujo de aire en salida. Por tanto, la respiración es fundamental para la modificación de la potencia o los decibeles de la voz. Cuando uno habla más despacio, en volumen, baja la presión de aire, baja la presión de la salida de este aire y por tanto la intensidad va a ser menor. Pero también la intensidad de la voz ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? También la intensidad de la voz depende
Ahí sí. También la intensidad de la voz depende de las cavidades de resonancia. Las cavidades de resonancia encontramos la boca, cavidad oral, la cavidad nasal, nariz, la cavidad faríngea, toda la cabeza, todas estas cavidades que se encuentran en nuestra cabeza, principalmente en la boca, son cavidades de resonancia o de amplificación, el parlante de la voz. Por tanto, para aumentar la intensidad o disminuir la intensidad, van a interactuar la función respiratoria y van a interactuar las funciones resonanciales en las cavidades. Por tanto, distintas partes del cuerpo tienen distintas funciones. Como les comentaba, el tono de la voz depende de las cuerdas vocales, específicamente de las cuerdas vocales. La intensidad de la voz depende de la respiración, sistema respiratorio, cavidades de resonancia también. La tercera cualidad, llamada el timbre depende específicamente, el timbre, también de las cavidades, la forma, los movimientos, el tamaño de las cavidades, nuevamente como boca, nariz, hacen que la voz, las personas tenga un timbre o una cualidad acústica distintiva y diferenciadora entre todas las personas. Todos podemos imitar la intensidad o volumen de otra persona, también el tono de la voz de otra persona, incluso eso demuestra que podemos cantar y cantar medianamente afinados porque estamos imitando el tono del instrumento musical. Sin embargo, el timbre, que es una huella acústica como una huella dactilar única y diferenciadora, que depende de las cavidades como boca, faringe y nariz, esa es una cualidad que nos diferencia entre hablantes. Y la duración de la voz, el tiempo que yo puedo hablar, depende también directamente de la función respiratoria. Si yo tengo mayor duración, medida en segundos específicamente, mayor duración de la voz, es porque soy capaz de dosificar la salida del aire. Si mi duración es menor, posiblemente estoy expulsando o expirando muy rápidamente el flujo de aire. Por tanto, lo importante inicialmente como introducción a conocer es que diferentes partes del cuerpo tienen diferentes responsabilidades en la producción de la voz y sus cualidades o la fonación. El tono de las cuerdas vocales se estiran o se acortan. La intensidad o volumen de la respiración depende y de las calidades. Mientras más fuerte yo hablo, más fuerte sale el aire. Mientras más bajo en volumen yo hablo, más lento sale el flujo de aire. El timbre depende ahora de las cavidades, su forma, tamaño, y la duración también depende de la función respiratoria. En conclusión, el ciclo de fonación o producción vocal parte con una inspiración corta. De hecho, estimadas profesoras y profesores, la inspiración puede ser nasal u oral o bucal. Eso se llama el modo de inspiración. El modo en reposo, mientras estamos leyendo un libro, escuchando música, viendo televisión, debe ser un modo 100% nasal, para que el aire ingrese de forma más tibia, húmeda, se filtre, se limpie el aire y vaya limpio por la laringe hasta las cuerdas vocales, hasta los pulmones, sigue hacia abajo. Sin embargo, para el habla, para la comunicación y más para ustedes que están tan exigidos del punto de vista ventilatorio, porque cuando uno habla haciendo clase en la oratoria, el flujo de ingreso y salida es mucho mayor que una respiración en reposo. Por tanto, una inspiración de modo nasal no es efectiva, es muy poco el flujo. Por tanto, es correcto, es aceptable, es lo normal, lo correcto, que en el habla, en la clase, en la exposición, en la oratoria, sea un modo mixto, sea ingreso de aire por nariz y por la boca al mismo tiempo. Sin embargo, una respiración 100% bucal o 100% por la boca seca mucho la boca, seca mucho la laringe, la garganta y seca mucho la cuerda vocal, por tanto podría provocar daño más fácilmente y fatigabilidad.
pero debe ser mixto para permitir un rápido y fluido ingreso de aire, porque su actividad de habla es altamente exigente y dinámica. Por tanto, una respiración nasal, solamente nasal, sería insuficiente para llenar de aire los pulmones en esta actividad que es tan rápida y dinámica como hablar y hacer clases. Después viene una expiración prolongada y controlada para que tenga una correcta duración del aire, no botar tan rápidamente, o si no voy a respirar cada 3 palabras, cada 4 palabras, y eso va a provocar también fácilmente sequedad y fatigabilidad de las cuerdas vocales. Cuando yo expulso, cuando yo boto el aire de mis pulmones, comandado por un músculo llamado diafragma, el aire que va de forma ascendente, no sé si me pueden ver en el video, voy a prender un poquito mi cámara. A ver. No se puede. Bueno, el aire que va de forma ascendente de mis pulmones, al pasar por mi cuerda vocal, las obliga a vibrar. Voy a mostrar yo con el video. Ahí me veo yo, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando yo expulso, cuando yo boto el aire que va de forma ascendente aquí, a esta altura, profesoras, profesores, toquen su cuello su manzana de Adán. En las mujeres se llama la guinda de Eva, le pusimos así, para que haya, para hombres y mujeres distintos. Se llama técnicamente escotadura del cartílago tiroides. Tiroides quiere decir escudo. Aquí hay un escudo, el cartílago tiroides, donde se encuentra la glándula tiroidea, donde hay hipo o hipertiroidismo. Es muy importante esa glándula para el ser humano. Un dedito más abajo de la manzana o guinda de Eva están las cuerdas vocales, o sea, están en un tubo que está aquí en mi cuello, pero están cercanas a la superficie. Aquí en mi cuello hay un tubo llamado laringe. Este segmento que está acá, que estoy marcando, es la laringe. Y aquí están mis cuerdas vocales. Van de adelante hacia atrás las cuerdas vocales. Son como una V corta, como una V, en esta posición así. Entonces, el aire que va de forma ascendente las obliga a las cuerdas a vibrar. Y el sonido que la cuerda vocal provoca al vibrar es un sonido prácticamente inaudible. Si yo me cortara la cabeza, me saco la cabeza, la dejo en costado, para que ustedes escuchen el sonido puro de mis cuerdas vocales, ustedes solamente escucharían un sonido muy débil, inaudible. El sonido sube, inaudible, sube hasta mi boca, hasta mi cabeza, y aquí el sonido se amplifica. El parlante de la voz es esto, profesoras, profesores. La boca es el más importante amplificador. Por eso que en técnica vocal e impostación importa mucho la apertura de la boca, la redondez de la boca, para que al abrir el parlante el sonido salga fluidamente. La correcta modulación, la correcta producción de los moldes, muy importante los moldes vocálicos, A, E, I, O, U, porque las vocales son los que nos van a permitir buscar mayor apertura de la boca. Las consonantes son sonidos más bien rígidos porque hay punto de articulación. Las vocales nos permiten mayor apertura. Por tanto, el sonido de la voz es audible gracias a la resonancia que ocurre en las cavidades. Vamos a ver un pequeño diagrama de ello. Voy a volver a la presentación. Ahí se ve, perfecto. Ahí se ve un video, perdón, un diagrama de cómo se produce la voz. Si se fijan, el sonido, aquí en mi cursor, viene de los pulmones, un flujo de aire continuo, energía aerodinámica de aire continua. Aquí se encuentran las dos membranas llamadas cuerdas vocales, técnicamente se llaman pliegues vocales, y cuando el aire pasa, lo maravilloso de las cuerdas vocales, profesoras, es que las cuerdas vocales son un transformador de energía.
transforma la energía acústica, pero la energía aérea en energía acústica. La energía aérea continua es transformada en energía acústica alterna. Y ese sonido va de forma ascendente, como ven en el cursor, a las cavidades como la boca, a las cavidades como la nariz, a ver si lo puedo marcar, perdón. Ahí, las cavidades como nariz, las cavidades como boca, y allí se amplifica el sonido, en las cavidades boca, nariz, y la faringe es esta que estoy marcando con el cursor, que va desde aquí hasta por acá, la cavidad faríngea. Faringe, lo que les mostré acá, cavidad oral, lo que estoy marcando acá, cavidad nasal, lo que está por acá, y todo este segmento donde se encuentran las cuerdas vocales, que marco con el cursor, es el sistema laringio o laringe. Hacia abajo, donde viene el aire, es la tráquea. Y atrás se encuentra, si ustedes se fijan en mi cursor, se ve otro tubito, otro conducto, donde estoy marcando con el cursor, y ese conducto es el esófago. Voy a decir algo que puede parecer muy extraño, pero debo decir que las cuerdas vocales, estas dos maravillosas cuerdas vocales, no están hechas directamente para producir la voz. Su función primaria de las cuerdas vocales es participar en el proceso de deglución. Cuando tragamos agua, cuando tragamos alimentos, la laringe se cierra fuertemente, las cuerdas vocales se cierran fuertemente para que el alimento no caiga por la tráquea, por donde viene el aire, sino que el alimento, al encontrarse el tubo cerrado, el alimento se desliza por el esófago para llegar hasta el estómago. Cuando nos trapicamos o decimos se nos fue la comida por el camino viejo, es porque el alimento se confundió de camino y se fue hacia el sistema respiratorio. Pero maravillosamente tosemos. ¿Quién provoca la tos? Las cuerdas vocales. ¿Para qué provocamos la tos? Para expulsar el cuerpo extraño. Maravillosamente la cuerda vocal se cierra, pero si pasa un poco de alimento, la cuerda vocal provoca la tos, que es un pulso de aire muy fuertemente para sacar el cuerpo extraño, porque si el alimento que tragamos, el líquido que tragamos, va a los pulmones, podría provocar desde una neumonía por aspiración hasta la muerte si provoca una obstrucción completa. Es tan importante la cuerda vocal y su participación en la deglución que nos permite mantenernos con vida cuando nos alimentamos. Al parecer el hombre con la evolución fue adaptando la cuerda vocal para que las cuerdas vocales provocaran un sonido llamado la fonación, como se ve en el video. Es una función secundaria importante en la comunicación, más aún en la educación, pero posiblemente la función primaria de la cuerda vocal es la función de sobrevivencia, que es participar en la deglución. Ese movimiento que ustedes ven de vibración que está en el video de las cuerdas vocales, en las mujeres ocurre aproximadamente, en las mujeres, hay una pregunta de Victoria, voy a responder al tiro la pregunta de Victoria. El movimiento de las cuerdas vocales de la mujer por segundo son 250 movimientos por segundo, o sea, la vibración son 250 vibraciones por segundo en la mujer. En el varón son 120 a 150 vibraciones por segundo, o sea, imagínense la cantidad de vibraciones por segundo. 150, 250 en la mujer. Cada vibración implica también un golpe de cuerdas vocales. Y esa vibración y esos 250 golpes por segundo en la mujer, 120, 150 golpes por segundo en el varón, esos golpes son los que provocan la disfonía por uso o la disfonía de origen laboral. Porque son tantos los golpes o tan fuertes estos golpes por segundo que el daño físico y mecánico por colisión, por golpe de las cuerdas vocales provoca primero una respuesta inflamatoria de las cuerdas vocales, luego un cansancio de los músculos de las cuerdas vocales y ese
cansancio y esa respuesta inflamatoria van a impedir un normal o correcto movimiento de vibración y por tanto va a ser tan dificultoso el movimiento de vibración que el sonido se va a escuchar sucio, cansado, disfónico o afónico en el caso completo. No sé si me voy explicando bien, voy muy rápido, profesores, díganme ustedes cómo voy. No sé si me he explicado bien. Tiare, Máster, Estrella, Karina, claro, perfecto, muy bien, gracias por el feedback. Marcia, perfecto. Entonces, gracias Jaime, aquí se encuentra entonces la causa de la disfonía, los choques, los golpes, el roce, la colisión. Por tanto, quien quiera evitar y prevenir la disfonía laboral debe cuidar todas las variables que puedan aumentar los golpes, colisiones de las cuerdas vocales. No es porque respire más, respire menos, respire mal, respire sin el diafragma, sino es cómo muchas variables técnicas van a aumentar los golpes. No es por arte de magia, es porque físicamente hay golpe, daño físico-mecánico que se llama estrés de impacto, que va provocando un desgaste muscular o un desgaste físico sobre estas lindas estructuras que se golpean 200 veces por segundo. Preguntaba recién en el chat Victoria Burgos si hay que tomar agüita helada o tibia o caliente. Bueno, muy buena su pregunta, Victoria. Veremos también un poco más de eso en lo que sigue, pero respondo que el agua no puede ser helada, extremadamente helada, porque provocará un shock térmico, una vasoconstricción. Va a provocar un aumento de la congestión y no es lo correcto para la cuerda vocal. El agua caliente, extremadamente caliente, va a provocar una vasodilatación, una cuerda vocal que esté con sus venitas vasodilatadas, está mucho más en riesgo de provocar hemorragias o provocar hematomas, así como uno se golpea el brazo y se provocan estos hematomas o moretones. La cuerda vocal también recibe daño físico porque choca una contra la otra, y si la cuerda está extremadamente vasodilatada, que puede ocurrir con el extremado nivel de calor, hay una probabilidad mayor de que provoque una respuesta o inflamatoria, hemorrágica, o provoque un hematoma en la cuerda vocal y una severa disfonía. De hecho, como les contaba, también pueden ocurrir hematomas o moretones en las cuerdas vocales, que son muy, muy dañinos. Por tanto, lo correcto es agua a temperatura ambiente. Mario Contreras me dice algunos tips para exponer, ¿cierto? Respiración, perfecto. Sí, yo les voy a compartir incluso, estimado Mario, algunas guías de calentamiento y enfriamiento de la voz. Así como un deportista, basquetbolista, futbolista, prepara sus estructuras, sus músculos, piernas, brazos, para hacer algún tipo de actividad deportiva. Ustedes que son profesionales de la voz, que más en este mundo se ve exigido en sus cuerdas vocales, ni un cantante ni un locutor se ve tan exigido como un profesor o profesora en sus cuerdas vocales. Un cantante canta 1 hora al día, ensaya con micrófono, todo el mundo lo escucha. Un locutor también está frente al micrófono, una hora al día, sin ruido ambiental. Un profesor está 5 o 6 horas al día hablando, sin micrófono, muchas veces mucho ruido, no lo quieren escuchar. Por tanto, se puede practicar calentamiento y se debe practicar calentamiento y enfriamiento en las cuerdas vocales, también en profesoras y profesores. Como dice Tita de Master, sí, debe existir un calentamiento y enfriamiento de la voz. Voy a explicarlo después y les voy a compartir esos tips. Vamos a seguir con los conceptos. Muy buena su pregunta, la voy a ir respondiendo gradualmente. Pero como un deportista también debemos preparar nuestro cuerpo para la actividad. En conclusión, podemos decir que todo el cuerpo participa en la producción de la voz, estado psíquico y también estados emocionales. Aquí partimos ya con los tips, con las medidas de control, sugerencias técnicas para la correcta impostación de la voz. Lo que me preguntaban recién por WhatsApp.
Perfecto. Vamos a dividir las sugerencias, los tips y técnicas o las medidas de control en dos conceptos, estimados profesores. El primero llamado higiene vocal y el segundo llamado técnica vocal. Son dos conceptos que se complementan muy bien, pero son muy distintos. El concepto de higiene vocal se refiere a los hábitos y conductas que son saludables para las cuerdas vocales. ¿Ya? Conductas que tengo yo durante el día que pueden mantener la vida de las cuerdas vocales o pueden perjudicarlas. Sin embargo, la técnica vocal no se refiere a las conductas o hábitos del día a día. La técnica vocal se refiere a cómo yo uso mi cuerpo, para construir correctamente la voz. Eso es la técnica vocal. Como cuando yo estoy hablando en un público, una reunión, por video chat, una clase digital, haciendo un video, una conferencia, cómo yo estoy usando todas estas partes o sistemas corporales que participan en producir todas las cualidades de la voz que hemos revisado. Sin embargo, la higiene son los hábitos y conductas, no así el comportamiento corporal. Vamos a partir con ellos. Vamos a partir con la higiene vocal. Sugerencias para el cuidado de la voz. Primero, es importante que mantengamos constantemente la hidratación. De hecho, las conductas de higiene saludable se pueden simplificar o se pueden resumir en preguntarnos: si lo que yo hago durante el día seca mi boca, seca mi garganta, seca mi cuerda vocal, es una conducta higiénicamente negativa. Si lo que yo hago mantiene la humedad, lubricación o hidratación de mis cuerdas vocales, es una conducta higiénicamente negativa. Si la seca es negativa, si humedece es positiva. Si me pregunto entonces, tomar agua, hidratarme constantemente, tomar idealmente entre 8 a 10 vasos, idealmente 8 a 10 vasos en todo el día, toda la jornada de trabajo, ¿eso va a humedecer o va a secar mi garganta y mi cuerda vocal? Posiblemente va a mantener la lubricación, humedecer la cuerda vocal. Voy a sacar un poquito la diapositiva para mostrarme un poquito yo. Perfecto, ahí me veo entonces yo. La cuerda vocal está siempre haciendo este movimiento, como les comentaba, y se golpean 250 veces por segundo en la mujer, 120 veces por segundo en el varón. Cuando la voz es más aguda, las cuerdas vocales se estiran, la voz grave, las cuerdas vocales se cortan. Si la cuerda vocal pierde lubricación, fíjese, tengo un vasito, agua, quitada y dice agua en periodo de recreo. Sí, de hecho, los periodos de pausa son los más importantes donde yo puedo generar un descanso en mi cuerda vocal y también nutrirme de estas conductas y hábitos que son saludables. Entonces, fíjense, tengo un vasito con agua aproximadamente 200 centímetros cúbicos y realmente este vasito debería ser consumido por ustedes por cada clase, por cada 1 hora y media de clase o entre recreos, puede ser o completo o la mitad. Yo sé que una pregunta puede ser, si yo tomo todo el día agua, constantemente agua, voy a tener más necesidad o más ganas de ir al baño a orinar. ¿Y cómo dejo mi curso solo? Voy al baño, no puedo, estoy en reunión, no puedo pararme, no puedo irme, no puedo cortar mi clase, dejar a mi niño solo es un riesgo también para ellos. Pero tengan la seguridad que si ustedes consumen este vaso, pero en sorbitos, es tan poca la cantidad que va a ser lo suficientemente efectiva para humedecer su boca, la mucosa de la boca y de la garganta, pero es tan poquito que no llega nada hasta su estómago. Por tanto, no va a aumentar posiblemente tan significativamente las ganas de ir al baño a orinar, pero sí va a mantener su boca, la mucosa, la vía respiratoria alta, húmeda, y así también la cuerda vocal húmeda. Y realmente este vasito pequeñito, por clase, ir constantemente hidratando. La boca es un muy buen referente. Si mi boca está seca, posiblemente mi garganta y mi cuerda vocal laringe va a estar igual de seca, y el contacto en cuerdas vocales secas es mucho más brusco, es mucho más duro, porque no hay una amortiguación producto de la lubricación. Y eso es muy importante para mantener la vida de la cuerda vocal, esta correcta y constante lubricación.
Karina pregunta, ¿el café daña mucho nuestra mucosa? Los profesores somos buenos para el café. Muy bien, Karina. Vamos a hablar al tiro entonces del café. No sé si me explico bien en cuanto al líquido. Fundamental, la técnica vocal, cómo yo uso el cuerpo, de esta conducta de higiene. Si mantengo la hidratación de mi cuerda vocal, cuerdas amortiguan el roce y el choque. Voy nuevamente entonces a la diapositiva y respondemos la pregunta de Karina. Muy bien, Karina. Perfecto. También espacios muy calefaccionados, temperatura del ambiente muy fría o muy calefaccionada, también, o que trabajen cerca de ustedes, por ejemplo, de industria, que provoquen mucho polvo, también seca mucho el aire, y al secar mucho el aire, respiro aire muy seco, muy caliente, seca mi cuerda vocal. ¿Qué pasa con la cuerda vocal seca? Se golpea más bruscamente y aparece la disfonía. Perfecto. El consumo excesivo de alcohol. Claramente en los colegios, en las escuelas no se consume alcohol, pero sí les debo comentar que el alcohol, además de resecar la mucosa, es un diurético. Si el alcohol es diurético, ¿qué pasa con el alcohol diurético? Aumenta la sensación de ir al baño, orinamos más frecuentemente y también se va a resecar más fácilmente la mucosa. Y el café, estimada Karina, y a todos los presentes, es muy nocivo para las cuerdas vocales. Yo evito el café porque tomo café, se me seca la mucosa de la boca, y así de seca está mi boca, igual está mi cuerda vocal. El café provoca mucha sequedad de la boca. Así también hay muchos alimentos que son altos en azúcares, derivados de la leche o derivados del chocolate, que espesan la saliva. Si la saliva se espesa, al rato después se va a secar la saliva, y si se seca la saliva, se seca la boca, se seca la boca, se seca la cuerda vocal, muy parecido como pasa con el café. Yo a mi sugerencia les diría, tomen café en la mañana al desayuno, pero después, cuando se cepillen los dientes, también cepíllense con el cepillo la lengua, para que así remuevan la mucosa seca, y después se bota al escupir, y así la mucosa seca, producto del café, de la leche o del chocolate, se renueve por mucosa nueva, más húmeda, de mejor calidad. Y así compensar lo seco que dejó el café en mi boca o mi laringe. Frente a eso, yo igual, mi sugerencia, evitar lo que se pueda, pero si yo tomo café y después tengo una clase, ya partimos con debilidad en mi cuerda vocal, porque la cuerda ya está seca, y la clase después, que va a ser sobreexigente, la cuerda vocal, ya la cuerda va a partir con una condición un poco más susceptible o vulnerable. Mario me pregunta, ¿las gárgaras sirven? La verdad, Mario, es que las gárgaras no sirven tan significativamente. Las gárgaras, por ejemplo, con manzanilla, con eucalipto, las gárgaras con bicarbonato, las gárgaras solamente con agüita, solamente las gárgaras se mantienen en la boca y prácticamente nada de esa gárgara que usted hizo pasa a la cuerda vocal, nada de esa gárgara lubrica la cuerda vocal. La única forma, porque de hecho yo trago alimento, yo trago saliva, trago agua, y el agua, como conversamos al principio, va al sistema digestivo, lo que hace es humedecer el agua en la boca, y después, de forma indirecta, al humedecerse la boca, se va a humedecer la cuerda vocal, pero el agua nunca pasa por las cuerdas vocales. La única forma, de nada Karina, la única forma de humedecer directamente las cuerdas vocales es a través de vaporizaciones. Una buena sugerencia, así como el calentamiento, enfriamiento de la voz. También debo decir que, como preguntaba también Titae, como antes de la actividad expositiva, antes de hablar en público, antes de una clase, uno podría hacer, ya sea en su casa o en las tardes, es vaporizarse. Una ollita con agua recién caliente hervida, 500 centímetros cúbicos, medio litro de agua. Lo que uno puede hacer solamente con agüita o con agua y 2 cucharaditas de sal, se llama solución salina isotónica. Es como una bebida isotónica, como un Gatorade o un Powerade, pero va directamente a la cuerda vocal, que tiene
estos electrolitos, para que se lubrique más la cuerda vocal. Entonces, yo en una ollita, en un bol, con 500 cc de agua hervida, inhalo ese vapor de agua, o le puedo echar un poquito de sal, 2 cucharaditas, para que tenga esta solución salina, electrolitos, y así me vaporizo con agua o me vaporizo con agua y con sal. Y ese vapor de agua, ¿cierto? Este aire húmedo sí va a pasar sí o sí por la cuerda vocal y la va a humedecer directamente. Por tanto, si me pregunta Mario, en vez de las gárgaras, yo cambiaría las gárgaras por vaporización, porque va a humedecer más directamente, más significativamente las cuerdas vocales. Me pregunta también Pedro. Pedro me dice, ¿qué hay de la miel? Bueno, la miel, los derivados de las abejitas, son tan nobles las abejitas que activan el sistema inmunológico. Por tanto, la miel es un buen elemento a consumir preventivo. Sin embargo, cuando estamos resfriados o estamos con disfonía, la miel puede ser considerada un elemento irritante. Por tanto, mi sugerencia, así como la miel con limón, pueden consumirlo cuando estén en buena condición su garganta, no esté su garganta inflamada o resfriada, porque así va a aumentar el sistema metabólico, va a estar más activo, vitamina C también va a ser muy bien para su cuerpo, pero cuando estamos resfriados, cuando ya estamos con dolor de garganta, cuando está la garganta inflamada, es como que tengo usted una herida expuesta en su mano y le eche jugo de limón. Va a arder, va a irritar. Por tanto, mi sugerencia, mejor vaporícese cuando hay molestias, vaporícese cuando está resfriado, pero no consumir excesivamente ni miel ni limón, porque son considerados irritantes de la garganta. No sé si me explico bien, que me preguntaba recién Pedro. Hace muy bien Pedro, pero cuando estamos resfriados es irritante. Me pregunta Nilda, ¿es nocivo el uso de propóleo en spray? Silda, el propóleo también como antiséptico bucofaríngeo, o sea, antes de la infección perfecto, pero cuando ya está la infección, cuando ya está el dolor, está la enfermedad, está el resfrío, la faringitis, también el propóleo va a producir alivio momentáneo, pero después una respuesta irritativa o aumento de la sintomatología. Además, muchos propóleos tienen elementos para que se conserve y le echan un poquito de alcohol. Por tanto, también puede provocar alguna molestia el alcohol que trae el propóleo. La miel es perjudicial para la garganta. Es como echar miel en una herida. Titae, sí. Titae dice limón, una herida, la miel es perjudicial. Limón, una herida. La miel es perjudicial para la garganta al igual que el limón. Sí, sí, la miel con el limón es perjudicial para la garganta, sí, porque es irritativa para la garganta. Como prevención es muy bueno, no en exceso, porque es muy ácido, pero cuando está todo inflamado puede provocar irritación o aumento de la sintomatología. Gracias, Tita. Perfecto. Siguiente entonces, de las conductas higiénicas, claramente el cigarrillo es nocivo, el cigarrillo provoca una respuesta de inflamación en las cuerdas vocales y además que puede producir un carcinoma o cáncer, provoca también mucha sequedad. La alimentación es muy importante, alimentos también que son muy condimentados, mucho ají, mucho merquén, o como les comentaba, derivado de la leche o del chocolate, también puede provocar espesor de la saliva, y alimentos que son muy condimentados van a provocar irritación también de la cuerda vocal, y ya después de una clase va a partir con molestias, con susceptibilidad al daño. Es importante respetar los periodos de descanso, 10 a 15 minutos, los tiempos de recreo. Sé que siempre están en actividades con los apoderados, con sus colegas, con los niños, en el patio, cuidándolos, pero que sea posible bajar la intensidad, que no sea tan intensa como en la sala de clase, pero es importante que todo músculo que sea exigido un tiempo significativo, como
una clase de 1 hora y media, tenga después periodo de descanso parcial, para que sí evitemos la fatigabilidad. Dice Titae, una consulta, los cantantes. Prácticas habituales como. Vamos a esperar que nos dice Titae. Entonces, dice también, toser, carraspear constantemente son golpes intensos. Entre toser y carraspear, el carraspeo es mucho más nocivo. Toser muchas veces es imposible evitarlo, pero es una respuesta refleja. Por tanto, si puedo evitar carraspear o sustituirlo por toser, no muy intenso ni muy fuerte, suave para botar el cuerpo extraño o aclarar la voz, es mejor toser versus carraspear. Hay muchas enfermedades que deben también ustedes cuidar, como el reflujo gastroesofágico, que sienta después un poco de ardor después de comer, de almorzar. Posiblemente puede tener reflujo gastroesofágico, que es cuando el esfínter, llamado cardia, que separa el esófago del estómago, no cierra correctamente, se devuelve ácido del estómago por el esófago, y ese ácido que se devuelve puede también llegar hasta la cuerda vocal y provocar su irritación. Titae dice, los cortitos de alcohol, sorbo de agua tibia. Lo más raro que he visto es tomar agua con hielo. Buena pregunta. Técnicamente, clínicamente, debo decir que el cortito de alcohol no, es un mito, y un mito muy alejado de la normalidad o realidad clínica. El cortito no es bueno. Los sorbos de agua tibia, no, la verdad es que podríamos decir que es inocua para la cuerda vocal. No pasa el agua por la cuerda vocal. Si es tibia, la verdad es que no va a provocar nada. Si es muy caliente o muy fría, sí, posiblemente titán. Y el agua con hielo, la verdad es que se han hecho investigaciones Titae que tiene beneficios. ¿Por qué? En los cantantes sobre todo. Y los cantantes específicamente, si tienen pausas los cantantes, pausas entre cada canción, y toman agua fría o con hielo, como dice Titae, entre cada canción, como ya están cantándose ellos y tienen posiblemente una pequeña respuesta inflamatoria, el agua fría o con hielo va a provocar una vasoconstricción, y esa vasoconstricción va a calcular un poco, va a manejar un poco la respuesta inflamatoria. O sea, clínicamente el agua con hielo, en estos casos sí podría haber, más que un mito, una realidad y una efectividad clínica. Oscar Leal. Gracias, Oscar, muchas gracias. Saludos a usted. Qué bueno, saludos, Oscar. Sigamos entonces. El descanso, como comentábamos, respetar la hora de sueño también es muy importante para la recuperación de la cuerda vocal. Las alteraciones odontológicas y la importancia también de la higiene bucal, la limpieza de la boca, una boca más limpia, que aseo, cepillo más frecuentemente mi boca, se seca menos la mucosa, la saliva, y por tanto, al estar menos seca la mucosa, también se va a secar menos las cuerdas vocales. Es importante también en el periodo de resfrío, exigir menos a la cuerda vocal, y ojalá poder tener reposo cuando está con resfrío, porque ya la cuerda está inflamada producto del resfrío, y si está inflamada producto del resfrío como una enfermedad común, voy a hacer mi clase nuevamente, ya está mucho más susceptible a que se inflame más aún ahora por el uso laboral. Marce me dice, ¿se puede generar algún tipo de trauma por forzar el uso? Sí, excelentemente, excelente respuesta, pregunta Marcia. ¿Se puede provocar un trauma al forzar la voz frente a una afonía o resfrío? Sí. La afonía, como pérdida completa de la voz, un resfrío es una infección de la vía respiratoria principalmente alta. Si hay un resfrío es porque también hay una difonía o una afonía porque la cuerda vocal se inflamó, las cuerdas vocales se inflamaron,
producto de la infección de este virus o bacteria. Por tanto, si yo vuelvo a hacer clase con la cuerda vocal inflamada, está mucho más susceptible a que se dañe más producto del resfrío. Sí, la afonía como pérdida completa y la disfonía como pérdida parcial, ambas están consideradas como una enfermedad laboral cuando sea única y exclusivamente provocada por el uso, no provocada ni por un resfrío, ni provocada por el reflujo, ni provocada por otra enfermedad, de nada más. Vamos ahora a hablar específicamente, lo que nos queda este ratito, de la técnica vocal. ¿Cómo se evalúa eso en el profesorado? Titae, por favor, explíqueme un poquito más su pregunta, no la entiendo completamente. Hola, sí, lo que pasa es que pregunto si está considerada como enfermedad laboral, en el caso puntual, cómo es que el hilo es tan delgado en el caso de que se produzca, no sé, pues por resfrío mal cuidado o por un exceso de uso en el caso particular de los profesores. A eso va mi... Buena pregunta, sí. Hay muchas diferencias desde el punto de vista sintomatológico, por ejemplo, Tita. Cuando estamos resfriados, hay congestión, aumento de mucosidad, hay tos, hay expectoración y también una cualidad importante, la disfonía con resfrío aparece muchas veces independiente al uso en el aula. La disfonía laboral no provoca muchas veces congestión nasal, mucosidad, expectoración. Puede provocar tos, sí, porque está irritada la garganta, pero no provoca tos ni expectoración. Y lo importante, que aparece en directa relación al uso. O sea, mientras más yo voy usando, más se va desgastando la voz. Y eso provoca muchas veces que parto bien en la mañana y termino muy mal en las tardes. Y en ausencia de tos, de infección, de resfrío, de mucosidad, uno dice, estoy hablando más en aula, me estoy cansando más, quedo sin voz al término de mi jornada de trabajo, por tanto es mucho más probable. Además, te cuento, Titae, que la Superintendencia de Seguridad Social a Suceso, que normaliza las enfermedades y que además fiscaliza a las mutualidades, como en este caso la H, el año 2017 hizo un documento que se llama Circular 3331 y define específicamente qué enfermedades deben ser consideradas como enfermedades causadas por el trabajo. Ahí se encuentran descritas los pólipos, los nódulos, la disfonía funcional y otras como los quistes de cuerda vocal. Por tanto, cuando usted está con disfonía, se hace un estudio clínico, estudio médico, un examen llamado nasofibroscopía y vamos a poder diagnosticar qué pasa en su cuerda vocal. ¿Tiene un pólipo, tiene un nódulo, una disfonía funcional con este examen o está inflamada producto de una infección? Y así podemos también informarle a usted o esclarecer si es disfonía de origen laboral o disfonía de origen común. No sé si me explico bien, Titán. Gracias. Perfecto. Y en técnica vocal, vamos entonces a la técnica vocal. Lo anterior fue conductas saludables. Esto es uso corporal. Primero, sistema postural. Un punto importante que ha ocurrido de hecho mucho en el teletrabajo. Si se fijan ahora en mí, voy a sacar un poquito de esto, ¿no? Si se fijan en mí, yo tengo la cámara que me está grabando a la altura de mis ojos. Eso me permite que estoy ahora específicamente en el teletrabajo con una correcta relación cabeza, cuello y espalda alineados. Aquí está la cuerda vocal. He visto muchos videos de colegas suyos haciendo clases, como por ejemplo veo ahora a Pedro Hidalgo, disculpe que lo cite Pedro Hidalgo, tiene usted la cámara puesta en la mesa, lo cual le obliga a usted a mirar desde arriba hacia abajo. ¿Cierto, Pedro? Entonces, si la cámara está bajo mis ojos, gracias, muy bien, Pedro, si la cámara está bajo la posición de mis ojos, la cámara está abajo o en la mesa, me obliga, Pedro y todos,
a tener siempre el cuello flectado hacia abajo. Una hiperextensión de cuello o el cuello extremadamente flectado altera la comodidad postural de la cuerda vocal. Un error que hemos visto muy frecuente en el teletrabajo es que no tengo la cámara en correcta posición. Debe estar en altura de mis ojos para que me permita tener una correcta posición del cuello y así no fuerce mis cuerdas vocales. Eso he visto muy frecuentemente hoy día en el teletrabajo. Así como sugerencia técnica postural, muy bien Mario, Titae también lo veo, buena posición Titae de su cámara, altura de los ojos, para que la cuerda vocal no se altere en su posición o va a aparecer más rápidamente la fatiga. Muy bien Edwin, a esa altura es lo correcto. Cuiden su cuello, el cuello hacia los costados o en hiperextensión o flexión, daña más la cuerda vocal. Sugerencia técnica, sistema postural. Vamos con la diapositiva entonces. Excelente. También es muy importante cómo la postura puede influir en el funcionamiento respiratorio. Si nos mantenemos mucho tiempo sentados con las piernas flectadas, esa posición sentada nos impide un correcto ensanchamiento diafragmático y por tanto una correcta ventilación pulmonar. Si es posible que ustedes hagan sus clases por videoconferencia o sus videos informativos a los estudiantes, a los niños, de pie sería mejor. Cansa menos a la cuerda vocal la posición de pie. Por tanto, mucho tiempo sentado también puede dar consecuencias porque el diafragma está en compresión en posición sentada por las piernas flectadas e impide que haya una correcta ventilación. ¿Cómo es el movimiento de respiración? Como se ve en el video, fíjense cómo el diafragma desciende y el diafragma sube. El diafragma debe descender cuando inspiro y el diafragma debe ascender cuando yo expiro para que se bote el aire. Voy a sacar nuevamente. Me preguntaban también técnicas respiratorias. Deben, ¿cierto? Es un poquito de pie. Cuando yo inspiro, fíjense en mi abdomen, cuando yo inspiro, el movimiento al inspirar debe provocar un abultamiento de mi abdomen. Cuando yo boto el aire, se devuelve el diafragma. Tomo aire, se ensancha el diafragma, y cuando yo boto el aire, entonces la respiración diafragmática para impostar la voz, quizás cuando tengamos la oportunidad de hacer un taller presencial más adelante, les voy a hacer algunos ejercicios, pero les cuento que la respiración correcta al inspirar, el diafragma sale y cuando boto el aire, el diafragma se devuelve. Un error técnicamente nocivo y frecuente de observar es que cuando respiramos e inspiramos, hay mucho movimiento torácico, hay mucho movimiento clavicular, hay mucho movimiento del esternón. Cuando yo inspiro, esto nunca debiese ocurrir. O sea, que inspire, tomo el aire, boto. Fíjense el movimiento de mi tórax. Eso es incorrecto. Cuando uno inspira para hablar, esto debe estar quieto, sin movimiento. Porque si yo respiro todo el día hablando de esta forma, estoy usando mucho los músculos accesorios, mucho los músculos de mi cuello, que se encuentran acá, esternocleido, occipitomastoideo, escalenos, trapecios, deltoides, platisma, y si estos músculos se encuentran tensos, se encuentran apretados porque lo uso todo el día, ¿cómo va a estar la cuerda vocal acá adentro? Igual de tensa. Por tanto, deben estar estos músculos relajados y un movimiento de respiración bajo y diafragmático. No tensar ni sobreexigir mucho a estos músculos. Un movimiento diafragmático, no respiración de tipo superior. Vuelvo entonces a la diapositiva. Perfecto.
Entonces, importantísimo el funcionamiento respiratorio. Como dijimos, también la respiración da la potencia a la voz. Laringe, perfecto. Ahí están las cuerdas vocales. Fíjense, es una fotografía real de un examen que se llama nasofaringolaringofibroscopía. Es una camarita que se introduce por la cavidad nasal, se introduce por la garganta y saca una fotografía de la cuerda vocal. Y así podemos diagnosticar qué es lo que le pasa a la cuerda vocal con este examen. ¿Estará inflamado? Me preguntó, perdón. Si está inflamado por resfrío, si hay nódulos, si hay pólipos, si hay quistes, etc. Estrella pregunta, ¿el desgaste de la voz es recuperable o se va quedando con el tiempo? Muy buena pregunta, Estrella. Depende del daño. Hay daños que son incipientes y que son iniciales o de menor severidad. Cuando los daños son incipientes, pequeñitos, son recuperables prácticamente en un 100%, o con terapia o con cirugía. Sin embargo, si la disfonía lleva mucho tiempo, 3 años, 4 años, y me he dejado de estar, posiblemente provocó un daño crónico tan significativo, tan grande, en todo el tiempo que me he dejado de estar, que es mucho más severo, se puede operar, se puede tratar con tratamiento con ejercicios fonoaudiológicos, pero como el daño es tan severo en estructura y tamaño, no hay posibilidad 100% de recuperación, quizá un 80%, pero hay patologías, daños tan severos que no hay posibilidad de recuperar la voz, provocando disfonías crónicas. Veamos acá un pequeño video. Sí, estoy de acuerdo, Mario. Por eso que, perdón que me adelanto un poquito, Mario, hoy en día uno pensaría que al estar en teletrabajo no hay riesgo vocal. La verdad es que de todas las variables que hoy día están ausentes, la única variable que no está presente es el contexto de aula que no nos obligue a hablar tan fuertemente. Pero todavía siguen presentes otros factores, otras variables, como el funcionamiento respiratorio, el tiempo de uso en el día, y esas variables que él comentaba recién, el tiempo, la respiración, la articulación, apertura de la boca, velocidad del habla, igual pueden provocar fatigabilidad. No pensemos que el hecho de no estar en aula no tendremos disfonía, porque solamente hay una variable ausente, todavía siguen muchas otras variables presentes que provocan cansancio y fatigabilidad. Muy bien, Mario. Este es un video, fíjense cómo el movimiento de las cuerdas vocales, cómo vibran las cuerdas vocales. Ahí las cuerdas se están estirando, se estiran para producir sonidos agudos. Perfecto. Las cavidades, perfecto, como conversábamos. Cavidad oral, cavidad nasal. Y el sistema auditivo. ¿Les ha pasado a ustedes que han escuchado su voz ahora en grabaciones, en videos, en audios de WhatsApp? Y ustedes dicen, oh, mi voz que se extraña, desconozco mi voz. ¿Cuál creen ustedes que es la voz real? ¿La voz que yo escucho todo el día de mí en tiempo real? ¿O la voz de la grabación es la voz real? ¿Qué piensan ustedes, Pedro, Mario, Estrella? ¿La voz de la grabación es la real o es la voz de tiempo real que yo escucho la real? ¿La objetiva? ¿Cuál creen ustedes? Muy bien, Mario. La voz de la grabación es la voz real. Miren qué interesante es eso. O sea, la voz que uno escucha todo el día de sí mismo es una voz errónea y subjetiva. La voz que yo escucho todo el día de mí solamente la conozco yo. O sea, la voz que está en la grabación es la voz real con que todo el mundo me conoce y me escucha. Por tanto, debo decir que el sistema auditivo, además de
entorpecer muchas veces el ruido ambiental en la sala de clase o el contexto que converse, en la calle, por ejemplo. El sistema auditivo es un sistema que no es un buen aliado para la voz, porque el sistema auditivo nos entrega información errónea y muy alejada de la realidad. Porque la voz que yo escucho en tiempo real no es la voz correcta, real, sino que la voz de la grabación es la voz real. Perfecto. Vamos entonces con lo último. Ya pasé un poquitito, pero voy a decir lo último para que cerremos la actividad. Entonces, ¿qué provoca daño y disfonía? En los profesores es una disfonía de causa mecánica. Entonces, para que se provoque la disfonía, deben estar 3 variables: la cantidad, la calidad y la intensidad. La cantidad, medida en tiempo, todavía sigue presente. Por tanto, con que esté presente una o todas de estas variables, cantidad, calidad e intensidad, todavía una o todas es posible provocar disfonía. Pedro me dice, ¿cuál es la causa de daño más frecuente, más recurrente? La causa más frecuente, Pedro, es claramente la causa por uso. Las 3 causas principales es por resfrío, por reflujo y por uso. Si me preguntan a mí, en base a la prevalencia y la casuística, diría que es más fácil y más frecuente el cansancio día tras día por uso y eventualmente por resfrío o por reflujo. Por tanto, la cantidad aumenta estrés de impacto, la calidad inapropiada aumenta el estrés de impacto, y la intensidad también aumenta el estrés de impacto. Entonces, están todas o solamente una, también hay estrés de impacto. Por tanto, ¿hay hoy en día en este contexto de contingencia un aumento o mantención de la cantidad en tiempo de uso? Sí. ¿Hay presencia de calidad de uso inadecuada? Sí. La postura, la respiración, técnica vocal sigue estando presente, inadecuada, por tanto, todavía hay probabilidad de que provoquemos disfonía. Solamente una de estas 3, que es la intensidad, está un poco más controlada, porque no estamos frente a un aula que nos obliga a hablar a 80 o 100 decibeles, pero todavía está la cantidad, y las 2 por sí solas pueden provocar igual disfonía. De nada, Pedro. Por tanto, estos daños mecánicos que provocan fricción, colisión, trauma, siguen presentes. ¿En qué se debe preocupar entonces un profesor, una profesora, ya sea en contingencia COVID, en teletrabajo o en sala de clase, para tener una calidad de uso técnica vocal correcta? Me debo preocupar principalmente en estos 12 principios básicos. Profesores, esto es muy importante que ustedes siempre evalúen y cuiden, porque el descuidar estos 12 principios básicos en técnica vocal o en técnica de impostación va a aumentar la exigencia de la cuerda vocal y va a aumentar la disfonía. Y también me dice, las aulas no están acondicionadas acústicamente. Lamentablemente, en Chile son muy pocas las salas que están correctamente sonoamortiguadas, aisladas de ruido o que tengan una buena acústica, buena amplificación. Y es una variable ambiental que incide también en mayor presencia de las disfonías. Muy bien. Entonces, veamos estas variables. Si yo aumento la velocidad de habla, está más en riesgo mi cuerda vocal de cansarse. Por tanto, mientras más fuerte yo hablo, debería cuidar más la velocidad del habla, controlada. Si hablo fuerte en volumen y a la vez rápido en velocidad, más se va a cansar la cuerda vocal. También, segundo punto, la dicción, la adecuada o correcta apertura de la boca es muy importante. Si yo hablo fuerte con la boca parcialmente cerrada o no correctamente articulado, voy a cerrar la compuerta que deja que el sonido salga hacia el público y el esfuerzo de la cuerda va a ser mayor. Las cavidades también
son importantes. Un exceso de nasalidad también daña la cuerda vocal. Otro punto importante, el exceso de agudeza, o sea, una voz extremadamente aguda. Y otro punto importante, la voz extremadamente agravada también cansa aún más. Muchas personas cuando hablan fuertemente con su voz tienden, para buscar más presencia con la voz o más autoridad con la voz, tendemos a hablar fuerte con la voz más grave, más profunda. Y eso es más riesgoso aún que la voz aguda. Una voz grave, una voz agravada, es más dañina que una voz agudizada. También es muy importante en técnica vocal la entonación, Una voz con baja entonación, una voz plana o una voz con tendencia a la monotonía, se cansa la cuerda vocal más rápidamente. Si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, enero, febrero, marzo, abril, hoy día veremos las cuerdas vocales, una voz plana, monótona, la cuerda muscularmente se cansa más. Si mi voz es variable, uso agudos y graves, voy jugando con la entonación, la cuerda vocal está en movimiento, se flexibiliza y se cansa menos. Me pregunta Karina, sangrado nasal con problemas de funcionamiento bucal, mala respiración, estornudos. Claro, bueno, el sangrado nasal, la rinorrea, ¿cierto? El sangrado nasal puede ser muchas veces necesario la cauterización de algún capilar, alguna venita. Sí podría afectar el funcionamiento de la voz, porque si hay algún tipo de obstrucción nasal, la obstrucción nasal la va a obligar a hacer más respiración bucal. Más respiración bucal la va a obligar también a secar más fácilmente su cuerda vocal y se va a cansar más rápidamente. Una persona que respire, además, Karina, más por la boca, como la boca no filtra el aire, una respiración bucal está más expuesta a infecciones respiratorias, a infecciones, resfríos por virus, por ejemplo. Tiene que tener cuidado, Karina. Sí, una respiración nasal filtra, humedece y además menos probabilidad de infecciones. Felipe, te puedo hacer una consulta también. Yo soy Manuel Jiménez, felicitarte por tu exposición. Gracias, Mario. Un problema que es latente y tiene que ver con la estructura horaria del docente. Y nos encontramos con horarios muchas veces de muchas horas frente al curso. Vale decir, el profesor con 44 horas va a trabajar frente a sus alumnos 32 horas promedio, ¿ya? O sea, hora reloj. Y si tiene un horario, claro, Felipe, y si tiene un horario continuado, vale decir, entró a las 8, salió a la 1, entró a las 2, salió a las 5. Ese daño es realmente altísimo, o también se sugiere que la elaboración de su carga horaria tenga ventanas. Exacto, que sea estratégicamente distribuida. Muy bien, Mario, eso es lo correcto. Lamentablemente les cuento, Mario, que este año... Perdón, Manuel, ¿cierto? Manuel Jiménez. Manuel, gracias. Manuel, le cuento que este año estaba siendo financiado por el Ministerio de Trabajo para construir un programa de vigilancia epidemiológica y estaba este año estudiando las variables que dañan más las cuerdas vocales. Lamentablemente esta maldita pandemia COVID-19 ha cambiado toda nuestra vida y mi investigación ha quedado detenida, pero posiblemente en los próximos años tengamos mucha más información de qué es lo correcto o cómo es lo correcto, la distribución y algunas variables que se puedan mejorar en la exposición en aula a los profesores. Pero lo que ustedes es muy importante, tanto la cantidad de horas frente al aula, por eso que es importante que lleguen a una distribución, ojalá de 60 o 50-50, hora lectiva, no lectiva, pero también que sean estratégicamente distribuidas, que tenga, por ejemplo, al día 3 horas de aula, todas juntas. No es lo mismo que tenga 3 horas, pero con ventanas entre medio. La fatiga va a ser menor. Muy agradecido. De nada, Manuel.
Sí, oídos tapados tiene relación con la rinitis, sí, quitada, tiene relación, y de hecho oídos tapados va a afectar a su automonitoreo de su voz. Bueno, la calidad de la voz hace referencia, o la estética de la voz, a sonidos que usamos para sobreembellecer. En técnica vocal está prohibido los sonidos de alta fricción. Por ejemplo, mi madre, educadora de párvulos, cuando enseñaba a sus estudiantes en la sala de clase, en kinder, les leía historias y hacía lo siguiente. Un ejemplo. Decía, bueno, había una vez una niña llamada Caperucita, un día caminando por el bosque. Esos sonidos de fricción, como raspando la voz, se llaman cualidades de sobreembellecimiento, que usamos para enfatizar la voz, pero están estrictamente prohibidos en técnica vocal, porque así de raspado se escucha, así de brusco es el movimiento de mis cuerdas vocales. Por tanto, deben evitar esos sonidos de gran desgaste. También se encuentran las conductas de ataque vocal duro. Me explico, ¿qué es el ataque vocal duro? Son los sonidos de inicio explosivo. Fíjense si yo digo iba, hola, ala, a ver, asiento. Marco mucho la palabra, la vocal al principio. Ignacio, asiento. Cada vez que yo hago ese sonido explosivo, se provoca un contacto explosivo entre mis cuerdas vocales. Por tanto, más choque y más disfonía laboral. Si yo digo uno, iba, hola, ala, es igual pero menos explosivo y es menos dañino. Eso es técnica vocal que quizás podríamos ver más adelante. Pero también es importante esclarecer un importante mito, que me preguntaba también por algunos mitos titanes. Hay un importante mito a definir, que gritar no siempre se define por el volumen. O sea, si yo hablo despacio a 40 o a 50 decibeles, también puedo gritar en baja intensidad. El grito no se define por el volumen de la voz, sino que el grito se define por el esfuerzo muscular, que es audible. Si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no se escucha mi voz forzosa. Pero si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, me volvió, perdón. Es de igual volumen, pero la voz forzosa. Me provocó tos porque forcé mi cuerda vocal y me picó. Por tanto, no consideren el grito solamente por la intensidad. Si su voz está a baja intensidad y se escucha forzosa, cuidado, ojo, porque es un grito exactamente igual, porque el esfuerzo de la voz audible es un grito. Por tanto, debo preocuparme de evitar el esfuerzo porque va a gritar. Eso que les muestro para ya ir cerrando la exposición, les cuento que eso que ustedes ven son las patologías más frecuentes en profesores. Eso que ven al costado superior derecho son nódulos de cuerda vocal. Lo que está al costado izquierdo superior es una laringitis. Cuando hay resfrío se ve todo rojo laringitis. Los nódulos al lado derecho, abajo izquierdo un pólipo, también disfonía de origen laboral. Y acá al lado inferior derecho, disfonía por sobreesfuerzo o músculo tensional. De las 4, solamente es causada por resfrío no laboral, la laringitis, que es el lado izquierdo superior. Yo les voy a compartir, estimados, a través de Marcia, les voy a compartir esta guía que aparece en la pantalla, que es un programa de calentamiento y de enfriamiento de la voz, para que lo revisen, lo lean y lo puedan implementar, ojalá antes de su jornada, y después de su jornada se dejen unos minutitos, entre 5 a 10 minutos,
para que puedan preparar su voz antes de la actividad y para que puedan después descansar la cuerda vocal después de la jornada. Bueno, para terminar, decirles que les agradezco la actividad, los felicito por la actividad, espero que les haya gustado la actividad y hayan aprendido conmigo, espero haberme explicado correctamente. En preguntas, escríbanme con toda confianza. Lo más importante, recalcar que sus cuerdas vocales son sus instrumentos de trabajo. Y las medidas de prevención y de autocuidado de técnica vocal son muy importantes a considerar y a autoevaluarse para evitar el desgaste y que aparezcan las enfermedades en sus cuerdas vocales. Cuiden sus instrumentos, que son la base fundamental en el proceso de educación. Lina me pregunta. Lina, sí, las recomendaciones que le comentaba son tanto para el teletrabajo como para la vuelta después al aula. Perfecto. ¿Dudas, preguntas? Felipe, Mario. sí, bueno, agradecer desde ya la gentileza que has tenido con el equipo, bueno, agradecer también a Marta por la conexión y al equipo también, ¿cierto? A la dupla que de alguna u otra manera generaron esta articulación para esta charla de autocuidado, la cual te agradecemos enormemente.